Guatemala es el país centroamericano con mayor riqueza cultural, dado a las aportaciones surgidas en el momento de la colonización de nuestro territorio. Es por ello que es considerado un país multilingüe, multiétnico e intercultural. Cuando hablamos del tema intercultural, es necesario mencionar que existe la variación de culturas en el territorio. Cada una de ellas posee su cultura, sus costumbres y sus tradiciones de manera independiente. Al momento de unificarlas en un solo, van a formar lo que es la interculturalidad. Y todos somos parte de ellos porque todos vamos a aportar de una o de otra manera aportes a esta nueva cultura o a esta cultura variada que prevalece en el territorio guatemalteco. En el año de 1996 surge lo que es los acuerdos de paz, dado a la violencia que existía y prevalecía en nuestro territorio por el conflicto armado interno. En el año 1996, el Estado se compromete a garantizar y establecer leyes que protejan la cultura y las culturas del territorio de Guatemala, promoviendo además a esto políticas educativas que establecen y garantizan la educación de calidad en nuestro territorio. Así, formar una educación descentralizada y regionalizada a nivel nacional. Cuando hablamos de descentralización y regionalización, es necesario mencionar que poseemos varias culturas y estas culturas van a recibir educación de calidad según su idioma materno, según las necesidades que prevalecen en esta región y así evitar que emigren a otros territorios, manteniendo la identidad cultural y resguardo de esta cultura. Asimismo, se crea de la misma manera lo que es el currículo nacional base, que es una secuencia de términos, una secuencia de temas que van a prevalecer en el territorio guatemalteco de manera global. Es una guía, sin embargo, esta guía es aplicable según las necesidades de cada una de las culturas. Buen día, doctora. El tema que quiero compartir es sobre la interculturalidad. Para ello abordaremos parte del pasado y saber cuáles fueron los orígenes que motivaron a la construcción de este tema. Tres palabras importantes que podemos mencionar. Número 1, el racismo. Número 2, la exclusión. Y número 3, la discriminación. Y en base a esas tres palabras es que la nueva sociedad, la sociedad actual, quiere que se fomente lo que es la interculturalidad. Pero entonces, ¿cómo podemos definir la interculturalidad? La interculturalidad es una nueva forma de vida que se quiere lograr para poder lograr que la sociedad pueda tener una mejor vida, que la propia sociedad pueda valorizar su propia existencia, su propia comunidad. Un aspecto importante para lograr lo anteriormente mencionado es la educación. La educación es el pilar fundamental para poder lograr esta inclusión y para ello estudiaremos diferentes aspectos. El primer aspecto importante para lograr y que la educación tenga un impacto es sobre el nuevo paradigma. El nuevo paradigma que queremos lograr nosotros aplicar es importante, ya que al final podemos lograr y tener una sociedad lingüística multilingüe, cultural, étnicamente, y recordemos que al final como Guatemala somos un país que tiene diversas culturas. Entonces creo que implementando un nuevo paradigma de forma correcta ayudará a mejorar lo que es la interculturalidad. Otro aspecto importante es poder fomentar una educación sin discriminación. Y si comenzamos sin discriminación es comenzando desde los salones de clases. Desde los salones de clases tenemos que ir fomentando poco a poco la no discriminación y quitar de la mente que algunas personas lo manejan de que llegan a un grupo y piensan de que ellos son mejores y por eso es que al final toman actitudes discriminatorias en contra de algunas personas y haciéndolas sentir mal.
Otro aspecto importante es lograr que la sociedad logre y sienta su pertinencia cultural. La pertinencia cultural es el desarrollo particular de la cultura, lograr que la sociedad se identifique con su propia cultura. Si al final la sociedad se identifica, vamos a lograr una pertinencia cultural acompañado del mismo sistema educativo. Otro aspecto importante para la educación es impulsar una educación con relevancia para la vida, que el estudiante sepa cuál es la razón, cuál es el motivo por la cual él está estudiando. Tengo a la vista este documento que se refiere a la educación intercultural y la pregunta es si esta aplica para todas las sociedades o únicamente para la sociedad indígena. Dentro del aula se ha hecho un ejercicio en el cual se hacen figuras de un proceso judicial en donde se configura la presencia de un juez, un abogado acusador, que es el Ministerio Público, también una defensoría para el acusado. Entonces estamos hablando de figuras del agraviado y el agresor, de tal manera que se hace con los testigos y se hace toda la figura del proceso judicial para llegar en una síntesis a que se debe tomar un veredicto entre todos los participantes y finalmente y a priori podemos decir que la educación intercultural aplica para todas las sociedades, de tal manera que en este sentido debemos identificar algunas actitudes que están alrededor de la diversidad cultural. Dentro de ellos podemos mencionar el etnocentrismo, el relativismo cultural, la multiculturalidad y por supuesto la interculturalidad. De tal manera que podemos identificar el etnocentrismo, aquella que refleja su propia cultura bajo normas, pero interpreta y valora a las otras. El relativismo cultural es la actitud o punto de vista porque se interpreta la representación del mundo, las creencias, los valores, sus costumbres, etc. Y la multiculturalidad es un concepto bastante polémico. ¿Por qué? Porque está sujeto a diversos espacios contradictorios, interpretaciones diferentes y designa diferentes coexistencias de las diferentes culturas. Y por último podemos decir la interculturalidad, que puede definirse como un proceso de comunicación, de interacción entre personas y grupos y identidades, de tal forma que así lo concluimos. Pedagógica intercultural desde la metodología. La metodología comprende todas aquellas técnicas y métodos puestos en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la base filosófica que la fundamenta. La metodología basada en los valores de la cosmovisión de los pueblos es clave para el desarrollo del carácter intercultural de la educación. La mediación pedagógica intercultural desde la metodología propicia el reconocimiento de los valores cosmogónicos de los pueblos garífuna, xinca, ladino e indígena. Por tal razón, este tipo de educación se basa por medio de la experiencia de la vida cotidiana. Tal es el caso que este tipo de metodología se implementa con base en la observación de la educación que se transmite de padre a hijo y de generación en generación. Cada cultura ha desarrollado su propio método educativo para poder sobrevivir, para poder satisfacer sus necesidades y sobre todo para la realización individual y colectiva de la sociedad. Gracias.